Durante muchos años, el Kremlin ha estado librando una guerra híbrida contra Europa. Interviene en elecciones, provoca disturbios masivos y socava los cimientos de la democracia. En el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, aumenta la tensión en la región del Báltico. Ciberataques a gran escala, asaltos a las fronteras por parte de migrantes, interferencia de señales GPS, reclutamiento de criminales para actos de sabotaje. Esto es solo una parte de los métodos híbridos de guerra que Rusia emplea contra los países bálticos. El Kremlin apunta a la infraestructura vital que conecta a Estonia, Letonia y Lituania con el resto de Europa y ha convertido el mar Báltico en un escenario ideal para operaciones de sabotaje. ¿Cuál es la verdadera causa del accidente en el mar Báltico? ¿Por qué las operaciones híbridas se han convertido en la principal herramienta de Rusia y por qué los países bálticos se han visto afectados por los ataques híbridos del Kremlin? La guerra híbrida se estudia en Rusia de manera muy seria y desde hace mucho tiempo, incluso a nivel científico. Ellos han ido mucho más allá de la simple planificación de operaciones militares o de los servicios de inteligencia. Ya están desarrollando esto a nivel de trabajos científicos, convirtiendo de hecho esta doctrina en una de las doctrinas centrales para promover, digamos, sí, la posición geopolítica de la Federación Rusa en general. Es más, cada año la variedad de estos métodos y herramientas solo se amplía. Por ejemplo, tomemos a Estonia. Sí, en cuanto a amenazas híbridas, sí, en relación con países concretos del Báltico. En Estonia, el nivel de digitalización es del 95%. Y el alcalde de la ciudad, estamos sentados con él en el vestíbulo de uno de los hoteles de Kiev, discutiendo temas de cooperación. Y él, justo delante de mí, dice, mira, ahora mismo estoy firmando la decisión correspondiente para mi municipio. Además, en Estonia en concreto, la firma física está prohibida porque puede tener un carácter corrupto. Cuando se utiliza la firma electrónica y la base de datos está completamente verificada, el nivel de posible manipulación o corrupción también se reduce prácticamente a cero. ¿Genial? Genial. Pero hay un matiz. Todo esto es muy abierto, transparente, anticorrupción y todo queda claro. Pero cuando teníamos esa motivación de reducir la cantidad de papel y pasar todo a lo digital, surgió otro problema, los ciberataques por parte de la Federación Rusa. Rusia buscará oportunidades. Para Rusia, si has creado bases de datos electrónicas unificadas y no las has protegido adecuadamente, eso es un Klondike, un Eldorado. Bueno, en realidad no se necesita nada mejor. ¿Para qué sobornar a algún funcionario en algún ministerio, en alguna oficina del gabinete de ministros? ¿Para qué todo eso? Simplemente puedes hacer todo eso desde un solo portal. Las operaciones híbridas se intensificaron en el año 2022 tras el inicio de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania. El Báltico se convirtió en el escenario de la confrontación entre Moscú y Europa, siendo uno de los nodos de comunicación clave para toda una serie de países. Las líneas de cable submarino de comunicación se utilizan allí no solo en el ámbito militar, sino también en el económico. La geografía de la región del Báltico, como una parte separada de Europa, es conveniente para que Rusia lleve a cabo operaciones híbridas. Si hablamos de las amenazas híbridas por parte de la Federación Soviética, precisamente en esta región, debemos entender por qué existe en general la comunicación a través del mar Báltico. Comunicación de gas, comunicación de electricidad, comunicación de nodos de conexión. Casi todo lo que garantiza la conexión de los países bálticos, sí, incluso de Finlandia con Europa. ¿Por qué hablamos de Europa? ¿Por qué los separamos, verdad? En general, tal vez alguien se haga esa pregunta. La respuesta es simple, por la región de Kaliningrado. Ahí está la cuestión. Trazar tales canales a través del mar Báltico es mucho, más barato, pero probablemente la razón clave de la que muchos prefieren guardar silencio o tal vez ni siquiera lo saben. Todos temen, después de todo, una irrupción de un corredor terrestre hacia la región de Kaliningrado. Y al mismo tiempo me parece que Putin de todos modos va a jugar la carta de la región de Kaliningrado por varias razones. No porque realmente lo desee, sino porque, en esencia, ahora, tras la última ola de expansión de la OTAN, es decir, Suecia y Finlandia, el mar Báltico se ha convertido, de hecho, en un mar de la OTAN.
Es decir, no tienen como objetivo principal abrir un corredor hacia la región de Kaliningrado, sino que lo necesitan para influir y desestabilizar toda la región, los países bálticos, los países nórdicos y en principio también Europa Central, ya que Polonia y Alemania están cerca de allí. Rusia estudia activamente los puntos débiles de Europa y el mar Báltico resultó ser ideal para llevar a cabo actos de sabotaje. Es relativamente poco profundo y está cruzado por las líneas de comunicación más importantes entre los países miembros de la OTAN. Los cables submarinos en el mar Báltico son la base de la energía, así como de la comunicación militar y económica en la región. Rusia tiene libre acceso al mar desde varios puertos y sus barcos comerciales navegan sin problemas por aguas internacionales. Rusia necesita rutas de comunicación libres a través del mar Báltico. Por eso, en general, hacen todo lo posible para garantizar de alguna manera estas rutas. Los rusos empezaron a buscar formas de influir en el futuro y, bueno, en la situación en la región del Báltico, tanto en el ámbito militar como posiblemente en el económico por otros medios, estos llamados híbridos. Y para ello contaban con una herramienta muy bien desarrollada. Se llama GUJI, la Dirección Principal de Investigaciones de Aguas Profundas. Es una unidad especial y secreta que depende del Ministerio de Defensa de Rusia, creada aún en los años 60 del siglo pasado. Su tarea es realizar inmersiones submarinas, buscar bajo el agua diversos objetos que puedan resultar de interés. Se trata de hidrófonos, cables submarinos, oleoductos, cables de comunicación y cualquier otro equipo que pueda resultar interesante. En general, el GUJI está entrenado para realizar este tipo de trabajos submarinos a profundidades de hasta 6 kilómetros y para ello cuenta con equipos especiales que tienen su base en la península de Kola, donde se encuentran estos cables submarinos que incluso se pueden localizar en Internet. ¿Cómo inspeccionar con precisión la ubicación exacta? Esto en general se puede hacer con la ayuda de un fish finder común. Bueno, mejor dicho, no común, sino uno bastante bueno, digital, que funcione a profundidades de 200 a 400 metros y que cuesta tal vez varios miles de dólares. Y el problema se resuelve. Bueno, además, estos países realmente no son tan dependientes de los recursos como Rusia, donde, digamos, entre el 36 y el 52% del PIB y sus presupuestos provienen de los productos petroleros. En su mayoría ellos se enfocan en servicios, productos de TI e ingeniería. Toda esta información se transmite, los negocios se llevan a cabo precisamente a través de estos cables, incluyendo la transmisión de información. Ellos lo ven, identifican estas debilidades críticas y actúan. De hecho, esto no cuesta nada. En la noche del 8 de octubre de 2023, los operadores del gasoducto Baltic Connector registraron una caída brusca de presión en el sistema. Más tarde se supo que el buque chino New Polar Bear, que había salido de San Petersburgo, echó el ancla y cortó el gasoducto entre Finlandia y Estonia. El conducto principal, de 77 kilómetros, atraviesa el Golfo de Finlandia y una parte del Mar Báltico que se extiende hasta las aguas territoriales rusas. A continuación, se produjo una serie de accidentes que presentaban varios detalles similares. El 15 de noviembre de 2024, otro buque chino zarpó del puerto ruso de Ust-Luga. 3 días después, el proveedor estatal finlandés de servicios de transmisión de datos informó de una avería en el cable entre la capital de Finlandia, Helsinki, y el puerto alemán de Rostock. Unas horas más tarde, el director técnico de una compañía de telecomunicaciones lituana anunció la ruptura de un cable submarino de Internet que conecta Lituania con la isla sueca de Gotland. Más tarde se supo que ese buque chino pasó cerca de las líneas de comunicación en el mar Báltico aproximadamente en el momento en que se detectó el daño. Y en diciembre, el periódico The Wall Street Journal, citando fuentes anónimas, escribió que la inteligencia rusa ordenó al capitán del barco, que resultó ser ruso, cortar los cables utilizando el ancla. Diferentes medios europeos tienen interpretaciones claramente distintas de los acontecimientos. Algunos inician procesos penales, luego aparecen otros que dicen que no, que tal o cual barco chino al parecer no tiene relación con el daño a los cables. Pero en cuanto a la presencia de la Federación Rusa allí, personalmente no tengo ninguna duda. Esto se parece más a una preparación. Esto se parece más a una prueba de un escenario. ¿A qué me refiero?
Si se corta el cable eléctrico, entonces la capacidad de generación de electricidad de los países bálticos no cubrirá su demanda. Es decir, si teóricamente se planifica incluso el corte del gas, ¿verdad? O sea, cortamos de inmediato la comunicación, cortamos el gas, cortamos la electricidad. Entonces, si por ejemplo se planifica alguna operación especial rusa durante la noche, ¿podrá la generación interna cubrir todas las necesidades de los países bálticos? Lo más probable es que no. Pues eso. Y después ya es una combinación. Luego viene una combinación de factores y amenazas híbridas que pueden implementarse simultáneamente a través de este nodo, como ya hemos hablado, del mar Báltico, principalmente en relación con su objetivo en la región de Kaliningrado. En mi opinión, es precisamente por esto que Rusia está probando herramientas de seguridad, herramientas logísticas, herramientas de interacción económica entre los países europeos que pasan por el mar Báltico. En diciembre de 2024 ocurrió otro accidente. Esta vez, el objetivo fue el cable eléctrico submarino de alta tensión East Link 2, que conecta los sistemas energéticos de Finlandia y Estonia. Los servicios de inteligencia finlandeses lograron detener en flagrante al barco implicado en el incidente. Además, el petrolero Eagle S resultó ser uno de los buques de la llamada flota en la sombra de Rusia. El posible acto de sabotaje se llevó a cabo siguiendo un algoritmo ya probado. El petrolero Eagle S, registrado en las Islas Cook con una tripulación rusa, rompió el interconector con el ancla. La flota en la sombra de Rusia es simplemente una expresión coloquial. No es una frase oficial, como por ejemplo la Armada de Rusia. Esa es una organización reconocida internacionalmente, y si un buque de la Armada rusa comete un acto ilegal, el Estado de la Federación Rusa es responsable de ello. Eso es. Pero si un petrolero de esta flota en la sombra de Rusia hace algo, es muy difícil de probar. Que exista alguna relación entre las acciones de ese petrolero y el Estado ruso. ¿Por qué? Porque ese petrolero navega bajo la bandera de un país que no es Rusia. Por lo general pertenece a una empresa offshore, no a Rusia. Lo único que hay de ruso allí, digamos, bueno, aparte quizás de parte de la tripulación, es el petróleo, porque el petróleo fue cargado en este puerto báltico y es muy fácil demostrar por su composición química que es petróleo ruso. Ese caso flagrante, cuando este petrolero, al acercarse a la zona de este cable Eastlink, simplemente soltó su ancla y cadena a una profundidad cercana al fondo marino. No arrastró esa ancla y cadena. Al pasar cerca de este cable se puede simplemente, dejarlo caer bruscamente, y gracias a este golpe cinético de esta máquina de varias toneladas, se puede prácticamente cortar o simplemente aplastar el cable. Es decir, aquí hubo una acción muy planificada. Y en general no es normal cuando la cadena del ancla, o mejor dicho, el propio ancla, no está fijada en su lugar habitual, sino que se baja incluso por encima del nivel del agua. Aquí es importante demostrar que este capitán que manejaba el barco dirigía a la tripulación y realizaba ciertas maniobras con la cadena del ancla. Lo hacía, digamos, de manera consciente, deliberada y bajo las órdenes de alguien. Rusia está haciendo todo lo posible por mantener el control energético sobre la región donde se encuentra el enclave de Kaliningrado. Pero, a pesar de la situación complicada, en febrero de 2025, los países bálticos se desconectaron del sistema energético ruso, fortaleciendo así su soberanía. Sin embargo, la amenaza de nuevos actos de sabotaje en la región no hace más que aumentar. Si hablamos, por ejemplo, de la variedad de tales amenazas híbridas, digamos, en dirección al enclave de Kaliningrado, desde la Federación Rusa a través del territorio de Bielorrusia, podemos modelar, está claro que esto no es más que, digamos, una simulación. Y no es más que, digamos, el resultado del análisis de las acciones que anteriormente llevaba a cabo la Federación Rusa. Pero me parece que, aún así, las funciones que ahora utiliza la Federación Rusa con los norcoreanos son mucho más amplias. Algunos los enviaban, digamos, al Donbass y así sucesivamente. Pero de nuevo, aquí hay una historia bastante dudosa porque están desincronizados y al fin y al cabo hablan diferentes idiomas. Es decir, los norcoreanos necesitan una función lo más específica posible para poder ser utilizados. En este caso concreto, encontraron esa función específica en la región de Kursk.
Pero no descarto en absoluto que, por ejemplo, cuando el nivel de sincronización de los norcoreanos con las tropas rusas aumente, y ya ha aumentado, hay que llamar a las cosas por su nombre, y llegue otro refuerzo de personal, ¿por qué no podrían implementar un escenario así de amenaza híbrida por parte de la Federación Rusa, por ejemplo, para abrirse paso por el corredor de Suwałki hacia la región de Kaliningrado? ¿Con ayuda de quién? Correcto, con ayuda de los norcoreanos. Sí, está claro que de una forma u otra luego culparán a Rusia, pero Rusia dirá, un momento, ¿quién luchó? Los norcoreanos. Entonces, declárenle la guerra a Corea del Norte. ¿Cuál es el problema? O, por ejemplo, ¿de dónde venían? ¿De Rusia? No, de Bielorrusia. Y Bielorrusia es aparte, es un país aparte. Lo entienden, ¿verdad? Es decir, las guerras híbridas consisten en confundir las pistas, enredar los vínculos directos de responsabilidad y encontrar brechas, y esto es muy importante, encontrar brechas en la legislación internacional. Es decir, precisamente la guerra híbrida, los elementos y herramientas de la guerra híbrida muy a menudo utilizan brechas, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas. Utilizan, por así decirlo, plataformas democráticas como la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual la Federación Rusa es miembro para sus propios fines manipulativos, así como para implementar, confirmar o aumentar el nivel de amenazas híbridas. Rusia prueba de diversas maneras la capacidad de los países bálticos para defender sus fronteras. Y esta tendencia se manifestó incluso antes de la invasión a gran escala. Los ejercicios militares, el traslado de una enorme cantidad de soldados y equipo pesado desde la Federación Rusa hacia Bielorrusia y la región de Kaliningrado, todo esto nunca se ocultó, sino que, al contrario, se mostró ampliamente al mundo en los reportajes de noticias. La propaganda del Kremlin retrata regularmente a los países bálticos como instigadores de la guerra y rusófobos. Ejércitos de troles y bots en las redes sociales promueven tesis prorrusas. Además, el Kremlin utiliza activamente a la minoría rusoparlante en los países bálticos para sembrar la división interna. Todos los escenarios de amenazas híbridas, en este caso, la Federación Rusa intentará implementarlos simultáneamente. Por eso, ahora sí, efectivamente, los enclaves rusos están bajo una atención seria en los países bálticos. Entendemos perfectamente que hay localidades, por ejemplo, en la misma Estonia, que son en un 90 u 80% de habla rusa. Precisamente estos territorios están bajo la mayor influencia de las amenazas híbridas de la Federación Rusa. Vuelvo a tus tesis anteriores. ¿Necesita la Federación Rusa, por ejemplo, utilizar fuerza militar directa para obtener algún enclave, por ejemplo, en la hipotética Estonia? ¿Para qué? No, no es necesario. Lo único que necesitan es simplemente tener entre la población de habla rusa, que poco a poco se va integrando allí durante años, a agentes de los servicios secretos, agentes durmientes, que a través de conexiones horizontales de redes, y ahora hay muchísimas redes de todo tipo, incluidas, por cierto, las religiosas como la UOCMP, y así sucesivamente, sí, bueno, sus equivalentes. Es decir, su tarea puede ser muy sencilla, reunir a un gran grupo en cuyo centro estén los agentes de los servicios secretos, por ejemplo, bajo la apariencia de acciones pacíficas, marchar por las calles principales de las ciudades que les interesan, o incluso de las capitales, y luego, posiblemente, simplemente rodear, tomarse de las manos alrededor de, por ejemplo, bases de la OTAN, formar un anillo humano y no dejar que salga de allí ni un solo tanque. Para esto no hace falta involucrar aviones, ni tanques, ni helicópteros. En absoluto, nada de eso. En esencia, se bloquea la actividad vital de un país concreto. Y además, imagínense si en medio de todo esto ocurre una ruptura del corredor de Suwałki y además se cortan los cables eléctricos de gas y las comunicaciones correspondientes que conectan a los países bálticos, digamos, con Polonia y Alemania. El nivel de desestabilización de lo que sucederá allí será simplemente máximo. Una invasión a gran escala de los rusos en los países bálticos es poco probable en el futuro cercano. Como señalan los expertos, el Kremlin no tiene recursos para una gran guerra en Europa. Los países bálticos, como el flanco oriental de la OTAN, están reforzados con un contingente militar permanente de la alianza. Sin embargo, las operaciones híbridas son una nueva amenaza para Occidente, a la que hay que aprender a hacer frente.
La guerra híbrida en los países bálticos es el mayor desafío al que nos enfrentamos. Estamos hablando del comportamiento agresivo de Rusia. Ellos intentan perturbar nuestra vida. También nos ponen a prueba como alianza para ver hasta dónde pueden llegar. Krzysztof Jaworski, vicealmirante de Polonia. En enero, 8 países de la OTAN en la región del Báltico acordaron un plan de acción conjunto para defender las aguas de las incursiones rusas. La misión, llamada Centinela del Báltico, prevé el seguimiento de las rutas de los barcos. En la cumbre de Helsinki se tomó la decisión de aumentar significativamente el número de lanchas de combate, aviones de reconocimiento, drones de superficie y submarinos. Además, se incorporarán submarinos y satélites. Se puede definir, digamos, un contorno del sistema de seguridad para esos mismos cables, establecer algún tipo de perímetro de protección. Y si, por ejemplo, un barco o un aparato submarino realiza alguna maniobra cruzando ese contorno de seguridad, entonces ya se puede decir con un alto grado de probabilidad que algo puede suceder. Y en ese momento es cuando se pueden implementar ciertas medidas de contrarresto. Esto puede ser, en primer lugar, algún tipo de contramedida, posiblemente de guerra radioelectrónica. Es decir, interrumpimos porque cualquier objeto bajo el agua o sobre el agua está controlado. Así que interrumpimos de inmediato, es decir, bueno, y los medios radioelectrónicos son muy potentes en Occidente. Luego, como mínimo, la documentación de lo que está ocurriendo, la documentación y quizás posiblemente algunos sistemas de contramedidas ejecutivas. No descarto que se pueda emplear armamento contra esos barcos y buques que llevan a cabo ese tipo de actividades. Y por cierto, incluso en el derecho marítimo internacional, que es, digamos, muy democrático, existen ciertos instrumentos. ¿Resolverá esto el problema por completo? No, por supuesto que no lo resolverá. Entonces, ¿para qué sirve la guerra híbrida? Para buscar constantemente pequeñas brechas por donde se pueda entrar en las fallas de seguridad. Y si hablamos del Mar Báltico, eso no es una brecha, es literalmente una puerta grande. Debemos entender por qué ocurren estos cortes, porque lo más probable es que sea un entrenamiento antes de la hora H, ¿verdad? Y no es simplemente, digamos, el deseo de fastidiar a alguna Suecia, Dinamarca o Estonia o a alguien más. No, bueno, quien piense así es una visión muy, primitiva. Esto es una prueba. Aquí tienes un buen ejemplo. Es como una prueba de manejo de un coche que quizás quieras comprar, quieres probar cómo se conduce y cuáles serán las consecuencias de esta prueba para esos países. ¿Qué tan rápido podrán solucionar ese corte? ¿Cuáles son las consecuencias en el tiempo entre la reparación y el daño causado? ¿Qué ocurre exactamente? Por eso, en realidad, Europa ahora necesita desarrollar un enfoque completamente nuevo para la toma de decisiones respecto a las amenazas a su seguridad. Porque, en esencia, muchos lo dicen, y yo comparto ese punto de vista, que Rusia ya lleva mucho tiempo en guerra con Europa, pero el hecho de que la llamemos guerra híbrida y el hecho de que digamos que esta guerra no ha comenzado, eso es simplemente casuística jurídica. En realidad la guerra lleva mucho tiempo en marcha y es una guerra bastante complicada para Europa, y cerrar los ojos, decir que no existe, esconderse de ella, me parece que ahora ya es demasiado tarde. En este sentido, la Federación Rusa ya ha cruzado todas las líneas rojas desde hace tiempo, y cruzar una línea roja más, en realidad, ya no representa un gran problema para ella. Por eso ahora se han activado Macron, Starmer, Merkel en Alemania. Por eso incluso Ursula von der Leyen de la Comisión Europea intenta llamar a las cosas por su nombre. Ellos lo dicen de manera muy sencilla. Si ahora no somos capaces de consolidarnos, unirnos y comprender todo el nivel de amenazas que provienen de la Federación Rusa, pues simplemente puede llegar un momento en que la Unión Europea deje de existir. Ya nadie habla de si Europa es fuerte o no es fuerte. Simplemente queda Europa como tal, como sujeto de las relaciones internacionales, o no queda. Esta es la elección de la película Matrix. En esencia, ahora se plantea entre estos países, la pastilla roja o la azul, ¿verdad? Me parece que en los países de la llamada Gran Europa falta esta comprensión clave, porque quienes, por ejemplo, están en Europa Occidental, piensan que esto está lejos. América piensa que esto, como lo decía Trump, que están detrás de un hermoso océano, ¿verdad? Eso es.
Pero en realidad, en la era de las tecnologías digitales, las amenazas híbridas alcanzan tal nivel que ni el territorio, ni el espacio, ni nada será un problema si la Federación Rusa decide desestabilizar tal o cual país, tal o cual región. Por eso sí hay que estar preparados para esto.